Buen día muchachos, ¿qué tal? Aprovechando que hay un pequeño espacio libre en mi día, hoy comenzamos con el tercer video de contenido, em, principio de superposición, ¿ya? Principio de superposición en el electromagnetismo. Entonces vamos aquí a ver qué pasa. Hasta el momento habíamos analizado la fuerza de atracción o repulsión y los campos eléctricos entre dos, en realidad, o una carga, ¿cierto? Y al analizar esto, las fórmulas que vimos son cargas en reposo que están además contiguas, es decir, uno al lado de la otra como está en la imagen acá. Pero ahí aparece el principio de superposición, fíjese, una suma de fuerzas o de campo eléctrico. Hasta el momento hemos considerado como un máximo de dos cargas, ¿cierto? Una, dos. Pero cuando yo empiezo a llenar de cargas, por ejemplo en un espacio, como la que tengo acá, ¿cierto? Y puedo seguir poniendo muchas cargas, y además no necesariamente una está al lado de la otra, es decir, contiguas, aparece el principio de superposición, que nos va a decir que la fuerza de atracción o repulsión total va a ser igual a la suma de fuerzas individuales, es decir, va a haber una fuerza 1, 2, 3 y así, hasta una enésima fuerza y las sumamos todas. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Lo importante es saber que esto es un vector, por lo tanto la fuerza entre dos puntos venía con un vector de posición, ¿cierto? Y lo mismo pasaría con el campo eléctrico, y además si introducimos esta fuerza F, conociendo que esa es la ley de Coulomb, nos queda que el campo eléctrico es así. Es importante saberlo porque ya yo puedo trabajar y aplicar el cálculo de campos eléctricos, fuerzas, conociendo coordenadas. Entonces vamos aquí a una serie de ejercicios que realicé. Aquí tengo dos cargas, una de 3 y menos 2 microcoulombs, es decir, cargas de distintos signos, que cada una está en una posición. Y hay un punto P donde vamos a evaluar esto. Entonces queremos saber el campo eléctrico total en ese punto P. Entonces vamos a dibujar esto. Primero vamos a anotar los valores, ¿ya? Entonces, vamos allá. Tenemos una carga Q1 que vale 3 microcoulombs, ¿cierto? Positivo, ¿cierto? Una carga positiva. Eso es lo mismo que poner 3 por 10 a la menos 6 coulombs, si lo llevamos unidad base. Y eso se encuentra en un punto A, la vamos a llamar, que tiene las coordenadas menos 0,2, 0,1. Eso en metros. Ya. Vamos con la carga Q2. La carga Q2 es de menos 2 microcoulombs, negativa. Eso es lo mismo que 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y se encuentra en un punto B menos 0,1 menos 0,1. ¿De dónde saqué estos datos? Los saqué del ejercicio, ¿cierto? De aquí. Y hay un punto P de referencia donde queremos calcular el campo eléctrico total. Ese punto P es 0,02 metros. Vamos allá, pues. Si yo dibujo esta cosa, me quedaría así. El punto B está acá, por lo tanto aquí tengo mi carga Q2. Mi punto A está acá, ahí tengo mi carga Q1. Y acá está el punto P, donde yo quiero analizar. Pero ojo aquí, hay unas distancias entre cada punto, me explico. Entre Q1 y P, donde el punto de referencia, ¿cierto? Donde queremos calcular el campo eléctrico total, existe una distancia de aquí para allá. Y entre Q2 y P también tengo una distancia. Esas distancias, fíjense que son un vector, pues fíjense que lo puedo escribir en el plano, es un vector. Vamos a llamar este vector A entre P, y este vector de distancia B entre P. Y son vectores porque tienen coordenadas, fíjese, tiene coordenada en Y, tiene coordenada en Y y tiene coordenada en X. Hay que calcularlo. ¿Cómo calculamos los vectores de distancia? Entonces,
antes de meternos a calcular el campo eléctrico, hay que saber los vectores. Entonces vamos aquí a tener dos vectores de distancia. Entonces vamos a calcular el primero. El vector de distancia entre A y B, entre esos dos puntos, siempre es la resta de puntos entre el de llegada, que sería P, y el de partida, que es A. P menos A. Voy a escribir en forma unitaria cada vector, o sea, cada punto. P era 0 en X, 0Y, más 0,2J, es decir, 0 en Y, metros. Menos A. A era 0,2 menos 0,2 y en X más 0,1 en J. Y eso en metros. Entonces, ahí están. ¿Qué pasa ahora con los datos? Restamos X con X y con Y. 0 menos menos 0,2. Al haber dos menos, queda positivo. Entonces 0 menos menos 0,2 es 0,2. Entonces el vector entre A y P, la coordenada en el eje X es 0,2 y 0,2 menos 0,1, 0,1 más 0,1 J. Y eso lo medimos en metros. Ahora, esas son las coordenadas. Las coordenadas de ese vector, es decir, ¿qué quiere decir? Ese vector tiene una coordenada en X de 0,2 de distancia y una coordenada 0,1. Hay que calcular la distancia. El vector de distancia entre A y P tiene un valor, ¿ya? Que va a ser el módulo. Y para saber el módulo aplicamos raíz cuadrada. Va a ser 0,2 al cuadrado más 0,1 al cuadrado. Y esa es la distancia real que hay entre ese punto y P. Calculadora, ¿cierto? 0,2 al cuadrado más 0,1 al cuadrado. Eso nos da aproximadamente 0,224 porque el 6 es mayor a 5, ¿cierto? Y ya puedo redondear el otro valor. 0,224 metros. La fórmula, chiquillo, nos pide un vector de posición, ¿se acuerda? ¿Cómo se calcula ese vector de posición? Bueno, el vector de posición es dividir esto en bloques. Usted no se mueve en forma polar, sino se va moviendo en forma rectangular, es decir, en X y en Y, y hacer esa subida. Va haciendo como una escalera, ¿cierto? Cada trozo es un vector. Ese trozo de vectores es lo que llamamos vector de posición. Ese vector de posición, que va a ser ahora un vector de posición entre A y B, lo calculamos como el vector de A y P dividido su módulo. Reemplazando datos, tenemos 0,2i más 0,1j y lo dividimos todo eso en 0,224. Entonces el vector de posición entre A y B es 0,2i dividido 0,224. Eso nos da 0,893 si redondeo el tercer dado, 0,893 y más 0,1 dividido 0,224, 0,1 dividido 0,224, y eso nos da 0,446 J. Y esto no tiene unidad de medida, ¿ya? Nos está indicando cuánto vale cada ese vector chiquitito que tiene ahí. La idea de este vector chiquitito de posición es que cada trozo vale 1. Eso es, ¿ya? Vamos allá, entonces tenemos el vector de posición
Ahora puedo aplicar esta fórmula, campo eléctrico. Entonces vamos a sacar el campo eléctrico entre A y P. Será el campo eléctrico que hay entre esas dos cargas de ahí. Según la fórmula nos dice que es la constante Coulomb, KE, que eso es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado, por el valor de la carga, que era 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y aquí es valor absoluto, chicos, es decir, da lo mismo el signo, queda positivo. Dividido una distancia al cuadrado. Esa distancia es los 0,224. 24 metros y todo esto al cuadrado. Por un vector de posición. Ese vector de posición lo acabamos de calcular. 893 y más 0446J. Ya, ¿qué es lo que hacemos? No tocamos el vector hasta el final, resolvemos lo que está acá. Es decir, vamos a resolver lo que está ahí. Y eso, calculadora nomás. Pura calculadora. Vamos allá. Yo meto aquí 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Que es la constante Coulomb. Por 3 por 10 a la menos 6, que es la carga. Dividido por la distancia al cuadrado. 0,224 al cuadrado. Y eso nos da una fuerza, o sea, perdón, un campo eléctrico, 538,105, yo trajo a 3 decimales, 867 Newton Coulomb. Ese es el campo eléctrico. Por un vector de posición que es 0893I más 0446J. Entonces, vamos allá. ¿Cómo hacemos aquí? Esto se convierte en un escalar, por lo tanto puede multiplicar a cada coordenada del vector unitario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar eso. 538 105. Bueno, aquí está guardado el dato, ¿cierto? Sí. Lo voy a guardar. Shift, esto. Ya. Ahí quiero guardar la letra A. ¿Ya? Entonces, si yo ahora aprieto la letra A, el valor de campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, A por 0893. Nos da que en la coordenada X, y esto lo puedo redondear, pero lo voy a dejar con todos los decimales, 480, 528, 528, perdón, calculadora, 5395, 5395, y eso en X, o sea, Y. Más, vamos con la coordenada en el eje Y, entonces ese valor por 0446. La ventaja de trabajar acá con esto, que en A queda ese valor guardado, mire, por 0446. 239995, coma 2168 J, y eso Newton Coulomb. Y ahí tenemos el campo eléctrico en forma de coordenada entre A y, es decir, esa carga y P. Lo vamos a dejar así, no lo vamos a tocar, no vamos a sacar módulo todavía, porque ahora nos vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora entre B y P. Entonces, lo primero, partir calculando la distancia entre B y P. Entonces, el vector entre B y P. El punto de llegada es P, el punto de partida es B. Se me corrió ahí, ¿cierto? Es B. Por lo tanto, acá, reemplazando datos, B y P, el punto P era 0 ni más 0,2
J menos P, que era 0,1 I, ¿cierto? Menos 0,1 J. 0 menos 0,1 menos 0,1. Entonces, menos 0,1 I. 0,2 menos menos 0,1 es más 0,3 J. Y todo esto queda en metros, ¿cierto? La distancia la estamos viendo en metros. Pero no me sirve de nada saber las coordenadas de ese vector, que es el que está ahí, ¿cierto? Que se está dibujando entre B y P, ¿cierto? Vector distancia. Sino que yo necesito saber el módulo. El módulo. Por lo tanto, esto es raíz cuadrada de menos 0,1 y aquí paréntesis al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Eso nos da aproximadamente 0,316 metros de distancia. Lo mismo necesito saber el vector de posición, siguiendo la fórmula que vimos delante, es el vector entre B y P dividido por el módulo entre B y P. Entonces el vector de posición va a ser menos 0,1 I más 0,3 J dividido los 0,316. Y dividimos cada elemento. Entonces menos 0,1 dividido 316. Eso es menos 0,316. Entonces menos 0,316 y más 0,3 dividido en 0,316. Eso es 0,949. 0,949 J. Listo, ya tenemos el vector de posición. Podemos calcular la fuerza ahora entre B y P. Entonces, el campo eléctrico entre B y P. Entonces, aquí va a ser la constante Coulomb, 9 por 10 elevado a 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado, por la carga, que era menos 2 microcoulomb, pero valor absoluto lo dejamos sí exactamente con signo positivo. La distancia al cuadrado, 0,316 metros, todo esto al cuadrado, por un vector de posición que es 0,316 I más 0,949 J. Resolvemos esto primero, calculadora. Entonces vamos acá a calculadora. 9 por 10 a la 9, 2 por 10 a la menos 6, 316 al cuadrado. Y eso nos da 180.259. Entonces ese fue el módulo de el campo eléctrico, 180.259, 147.38 Newton Coulomb. Se mide el campo eléctrico por un vector de posición que es menos 0,316 más 0,949. Me faltó algo aquí. Me faltó el I para indicar que en X más 0,949 J. Ya, entonces, vamos allá. Esto lo voy a guardar en la letra B de resultado. Entonces, Shift, esto, B. Y ahora ese dato que está en B lo voy a multiplicar por los 0,316, porque recuerde, va multiplicando cada coordenada. Multiplica esa primero y luego multiplica esa. Entonces tenemos 180, perdón, menos 0,316. Entonces su coordenada en el eje X, eso es menos 56,962. Entonces EBP
en su eje X es menos 56 962 0.25 32 y más y ahora B, ¿cierto? B que era los 180 y tantos, ¿cierto? Por 949 171.066 coma, eso es un 6 por si acaso, 6 coma 3355 J, y eso Newton Coulomb. Ya, tenemos las dos fuerzas, o sea, campo eléctrico entre A y P y entre B y P. Entonces, el principio de superposición nos dice que la suma de los campos eléctricos el total, entonces el campo eléctrico total va a ser la suma del campo eléctrico entre A y P más el campo eléctrico entre B y P. Y aquí reemplazamos, ¿cierto? Entonces, este campo eléctrico, el total, este es campo eléctrico A. Entonces, vamos a escribirlo todo: 480, 528, 53, 95 y más 23, 9, 9, 9, 5, 21, 6, 8 J son coordenadas. Esto es Newton Coulomb más ahora el campo eléctrico entre B y P, que es eso que está ahí. Yo lo voy a tomar aquí para no estar escribiéndolo cada rato y lo voy a copiar. Ah, miren, no lo copié todo. Qué chistoso. Sí, bueno. No, lo agarro todo ya. Vamos a escribir toda esta cuestión. Ah, no, pero falta el... Ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Y esto cerramos paréntesis más, y esto es campo eléctrico entre B y P. Entonces esto es A entre A y P y esto es entre B y P. Ya, ¿cómo hacemos? Sumamos coordenadas porque estamos haciendo una operación suma. Sumamos coordenadas de X, las Y indican X, las J indican, ¿cierto? Y. Aquí falta poner la J, ¿cierto? Entonces S se suma con S. Entonces vamos acá. 480, 528.5395 más menos, porque está negativo, 56.962,02532. Nos da que en X el campo eléctrico total en X es 423 566,5142 en Y. Vamos con el J, es sumar S con S, sumar porque no estamos haciendo una operación suma, ¿cierto? Ahí está, esa operación suma. Por lo tanto, 23, 9, 9, 5, 2168 más 1710666,3355 nos da 411061 5523 J Newton Coulomb. Ya, yo voy a graficar ahora esto y seguimos. Ya, disculpen que estaba programando en MATLAB para dibujar los vectores. Y los vectores se verían así. El campo eléctrico, si vimos las magnitudes, son Newton en Coulomb, ¿cierto? Esto se está midiendo en Newton en Coulomb, ¿cierto? Tenemos el componente Y, ¿cierto? Que es en X. Y tenemos el componente J que en Y.
El vector de campo eléctrico entre la punto A y P es así. El vector entre el campo eléctrico B y P es así. Y el total se está viendo así. Por lo tanto, esto tiene un ángulo de inclinación y tiene un módulo. Porque a mí no me interesa saber las coordenadas del campo eléctrico, quiero saber cuánto sería lo que mido. Y para saber cuánto es lo que mido es la parte de módulo. Y eso es Pitágoras. Entonces el campo eléctrico total como módulo va a ser la raíz cuadrada de 423.566 al cuadrado más los 411.061 al cuadrado. Me comí los decimales para no escribirlos todos. Ya, me comí los decimales para no escribirlos todos. Pero aquí los escribo en la calculadora, ¿cierto? 423.566,5142, eso es el valor en x al cuadrado, más 411.061,5523 al cuadrado. Eso nos da un campo eléctrico total medible de 590, 237, 4029 Newton Coulomb. Pero el ángulo de inclinación, ¿cómo lo calculo? Bueno, yo lo calculo con el arco tangente. Ese ángulo de inclinación va a ser el arco tangente o tangente a la menos 1 dividido valor en i, siempre es valor en i, 411.061.5523 dividido 423.566.5142. Y ahí tenemos el ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación, recuerda tener la calculadora en grados sexagesimales, es decir, entre 0 y 360 grados tiene una circunferencia. En la letra D en la calculadora. Por lo tanto, Shift Tan, arco tangente, tangente número 1, y hacemos la división de eso. 411.061.5523 dividido 423.566.5142. El ángulo nos da 44,141,6 grados. 44,141,6 grados. Por lo tanto, si ahora escribo el campo eléctrico total, campo eléctrico total va a ser igual. Campo eléctrico total va a ser los 590,237, y aquí voy a poner 3 decimales nomás, 403 porque el 9 aproxima al 2, 403 Newton Coulomb con un ángulo de inclinación de 44,142 grados. Y hemos respondido el primer ejercicio. Cuidado con el análisis porque lo tenemos que hacer paso a paso. Fíjese que hay un montón de relaciones para hacerlo. ¿Ya? Y así sigue, así que eso sería con el primer caso. Ya, vamos con el segundo caso, que no lo voy a hacer completo. De hecho, se lo voy a dejar a usted. Porque hay 3 ejercicios más, mire. Para que los vea. 3 ejercicios más. Y 3 ejercicios más. Yo le voy a dejar el 2, 3 y 4 para que practique, pero yo le voy a dar la idea del 2. ¿Ya? Entonces voy a dibujar el 2. ¿Ya? Vengo al tiro y lo dibujamos. Yo voy a dibujar otro. O sea, primero voy a dibujar cada cosa. ¿Ya? Entonces, ahora tengo una carga Q1 que vale 4 microcoulomb. ¿Cierto? Tengo una carga 2 de 1 microcoulomb.
Eso se pone como 4 por 10 a la menos 6 coulomb, y esto es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Y están en un puntos. Entonces vamos a ver los puntos. Esto es un A, pero el punto aquí me lo dan en forma polar. Ojo aquí. Me lo dan en forma polar. Me dan la distancia, el módulo, 0,25 metros. Y hay un ángulo de inclinación, 30 grados. Y aquí hay un punto B, que es 0,25 y un ángulo de inclinación también 0,25 de 150 grados. Y el punto de evaluación es el origen. Ahí queremos saber el campo eléctrico. Entonces vengo al tiro y lo dibujo. Ya, perdón la espera. Ahora sí. Estaba dibujando el vector y aquí ahora la cosa es angular. Entonces tenemos un punto A cuya distancia entre P y A vale 0,25 y tiene un ángulo de 30 grados. Tenemos un valor entre B y P, que ahora el ángulo es de 150 grados, y esto es 0,25 también vale metros. Y queremos analizar en este punto el campo eléctrico. Aquí muy parecido a lo que hicimos anterior, pero lo que tenemos que hacer es descomponer para que la redundancia, componentes, es decir, descomponer las coordenadas. Entonces sabemos que tenemos, voy a ponerlo en forma polar, A es 0,25 con 30 grados. Chiquillos, las coordenadas en X, recuerde que se calcula como R por coseno del ángulo. Por lo tanto, si quiero saber la coordenada en A, el punto A va a ser 0,25 X por coseno de 30. Ahí estaba haciendo el otro. Estaba calculando para que me diera bien en la programación por coseno de 30. Y eso me da raíz de 3 octavos, que es 0,2165. Ya ahora vamos a escribir los cuatro datos. Entonces la coordenada en A, en X, 0,2165 y más y la coordenada en Y va a ser R por seno del ángulo. Y eso va a ser 0,25 por seno de 30. Un octavo, que es 0,125, y eso sería 0,125J. Y eso sería el punto en X y el punto en Y, que era lo que yo le estaba entregando en el caso anterior, ¿se acuerda? Bueno, ahí tiene el punto. Y ya podría saber la distancia y todo lo que hicimos delante. ¿Ve? Vamos con en el caso de B. Ahora es 0,25 con un ángulo de 150. Lo mismo, X es eso, por lo tanto X va a ser 0,25 coseno de 150. Entonces, si ahora dejo las coordenadas, 0,25 por coseno de 150, esto es menos 0,1265. El espejo, muchachos, es lo mismo grado, porque aquí hay 150, acá hay 30 grados, pero está girando para el otro lado, es negativo, y está en este otro lado, por lo tanto tiene razón que en X me dé negativo. Más, vamos en Y tiro para el lado, ¿cierto? Ahora Y es R por seno, entonces va a ser 0,25 por seno de 150. Un octavo es 0,125J. Y ahí tenemos los puntos. Y ahora empezamos con el análisis, ¿cierto? Vamos con el análisis. Una vez que tenemos las cargas, tengo que sacar el vector distancia entre A y P. Eso.
que sabemos que vale 0,25 esa distancia, muchachos. Sabemos que vale 0,25. ¿Por qué? Porque entre P y A, ¿cuánto hay? 0,25. El mismo dibujo los da. Porque P está en el origen, el punto central. Por lo tanto, si ahora yo le voy dando datos a esta cosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? La distancia entre P y A es P menos A. Y eso corresponde. P es el origen, 0i más 0j. No hay nada ahí. Y A lo acabamos de calcular. Acá está en A. Es menos 0,1265 más eso en I más 0,125j. Y 0 menos algo, ¿cierto? Nos queda negativo. Y por eso es que la flecha sale y no va al punto. Se está yendo para el otro lado. Entonces esto es menos 0,2165j más 0,100, perdón, menos, vamos a borrar ahí, menos 0,125j. Si usted le aplica a Pitágoras esto, ¿cuánto me va a dar? 0,25. Si no me cree, no me crea, ¿cierto? Hágalo acá. Paréntesis, menos 0,125 al cuadrado, ¿cierto? Y más x al cuadrado, y sería menos 0,2165 al cuadrado. 0,25 si lo redondea. ¿Ve? 0,25. El dibujo mismo nos da. Entonces el módulo entre A y B es 0,25 metros. Lo mismo va a pasar acá para B y P, ¿cierto? Y ya empezar a calcular el campo eléctrico, ¿ya? Campo eléctrico entre A y P. Esto es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por la carga que vale la primera carga que está en A vale 4 por 10 a la menos 6 coulomb. 4 por 10 a la menos 6 coulomb dividido una distancia, ¿cuánto? 0,25 metros al cuadrado por el vector de posición entre A y B, que nos faltó calcular eso, vector de posición entre A y B, y el vector de posición entre A y B va a ser menos 0,2165 y aquí le puse J y más 0,125J dividido en el módulo 0,25 y se divide. Y aquí yo voy a, para no entonces esto nos da 0,866, bueno, está negativo, sería menos 0,866i más los 0,125 dividido 25, un medio, más 0,5j. Es el vector de posición, pero este no está tan negativo porque también está negativo, ¿no? Sí, están los dos negativos. Están negativos. Entonces, ahí está el vector de posición, eso vale. No lo voy a tocar. Voy a resolver acá. Entonces, calculadora. 9 por 10 elevado, 9 por 4 por 10 a la menos 6 coulomb por 0,25 al cuadrado. 576.000 newton coulomb hay entre A y B como módulo, pero ahora hay que multiplicar el vector de posición, que es menos 0,866i menos 0,5j. Ya, entonces vamos allá. Esto por menos 0,866 me da menos 498, esto entre A y B, menos 498 816 y menos, y ahora
Son 576 bla 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 por menos 0,5. Menos 288.000 J ahora Newton Coulomb. Ya tenemos entre A y P, campo eléctrico. Vamos con el otro, entre B y P. Entonces, vector distancia ahora. Vector distancia entre B y P. Va a ser P menos B. Vamos contra P menos B. Esto era 0i más 0j menos, y vamos con B. B está acá. Era menos 0,102165 más 0,135. Entonces aquí va a ser menos 2165i más 0,25j. 0,25, ¿sí? No, 0,125. 0 menos menos eso nos da 0,2165i positivo. Y 0 menos 0,125 menos 0,125j. Y eso es el vector de posición, o sea, lo que es el vector distancia entre B y P, metros, ¿cierto? Módulo. El módulo sabemos que vale 0,25, no tenemos para qué calcularlo en este caso. Recuerde que ya nos entrega implícito el ejercicio esto. Si quiere lo puede hacer y le va a dar 0,25. Y el vector de posición entre B y P va a ser 0,2165 y más menos 0,125j dividido 0,25, que eso ya lo dividimos, fíjese acá, esos datos los tenemos, solamente van a cambiar los signos. Esto va a ser 0,866 y menos 0,125, bueno, 0,5j, ¿cierto? Esos datos ya los tenemos. Vamos ahora con el cálculo de el campo eléctrico entre B y P. Esto sería 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado por la carga. ¿Cuánto vale la carga? 1 microcoulomb. 1 por 10 a la menos 6 Coulomb dividido la distancia 0,25 metros al cuadrado por el vector de posición, que ahora es 0,866 y menos 0,5j. Entonces vamos allá. 9 por 10, vamos a hacerlo acá, 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 6 dividido 0,25 al cuadrado. Eso es 144.000. Esto es 144.000 Newton Coulomb, que va a ir multiplicando al vector de posición en su cada coordenada, ¿cierto? Entonces, si lo pasamos a coordenada, a los 144.000 los vamos a multiplicar por 0,866. Eso nos da 124.704i, ¿cierto? Porque multiplicamos los 144.000 que nos da acá por esa coordenada. Menos, nos da negativo, ahora por 0,5, es decir, la mitad. 144.000 por 0,5. 72.000 J. Newton Coulomb. Entonces, vamos allá. Entonces, el campo eléctrico total va a ser el campo eléctrico entre A y P más el campo eléctrico entre B y P. Por lo tanto, reemplazamos datos. Aquí yo voy a hacer la suma hacia abajo. El campo eléctrico entre A y P lo tenemos aquí arriba. Menos 498.816 y menos 288.000 Newton Coulomb. Esto y Newton Coulomb lo vamos a sumar por 124.704 y menos 72.000
J Newton Coulomb. Y eso va a ser campo eléctrico total. Sumamos. Entonces, coordenada con coordenada, X con X. Entonces, menos 498, 816, más 124, 704, menos 374, 112. Y menos menos nos va a dar negativo, entonces esos 288.000 más 72.000. 360.000 pero negativo, ¿cierto? 360.000 J Newton Coulomb. Si hay campo eléctrico, tengo que sacar el módulo. Yo no le puedo entregar ese dato en forma rectangular. Por lo tanto, aquí sacamos la raíz cuadrada de 374 112 al cuadrado. Recuerde que puede ignorar el negativo, ya que si usted le pone paréntesis negativo, este valor va a dar positivo. Así que eso da lo mismo. Lo mismo pasa con el otro lado. 360.000 al cuadrado. Nos falta un 0, ¿cierto? 160.000 al cuadrado. La raíz es, el módulo es 519.000 191, coma, WhatsApp, nada que ver, estoy haciendo puras tonteras. 4758 Newton Coulomb, y hay un ángulo de inclinación, ¿cierto? Ese campo eléctrico tiene un ángulo de inclinación ¿de dónde? Aquí están los datos. Vamos a dibujar ese campo eléctrico para que se note, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a sacar? Si yo hago los vectores, ahora esto va a estar en Y y esto va a estar en J, o sea en X, tengo menos 374.000, es decir, menos 374.000, ¿cierto? Eso ahí. 112, y eso en el eje X. Y en el eje Y tengo menos 360.000 en el eje Y. Entonces esto se está haciendo acá. Aquí está el vector. Ya, yo voy a hacer el cierre hacia la derecha. Es decir, esto es un ángulo obtuso. Ese es ese ángulo. Y es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque está en el otro lado. Es decir, estoy girando a la derecha. Recuerde que los ángulos se cierran hacia la izquierda. Por lo tanto, para sacar ese ángulo, este ángulo es obtuso. ¿Qué quiere decir? Este ángulo va a ser mayor a 90 grados, pero menor a 180. ¿Ya? Es negativo. Por lo tanto, el plano, toda esta vuelta vale menos 180. Por lo tanto, ese ángulo teta, chiquillos, ese ángulo teta va a ser menos 180, que vale el plano, y le vamos a sumar para eliminar esta parte, que es ese ángulo interior, que le vamos a llamar ángulo gatito. Ese ángulo gatito lo vamos a sacar. Ángulo gatito. Tangente a la menos 1. Y aquí va a ser menos 374. Si quiere, ignora los signos, va a dar lo mismo, porque mire, dividido 300, perdón, es I 360.000 dividido menos 374 112. Siempre trabaja un valor absoluto, pero aquí los puede poner porque negativo con negativo al dividirlo se elimina, queda positivo. Entonces vamos a la calculadora, tangente a la menos 1 de 360.000 dividido 374.000 112. El ángulo es 43.898 y lo puedo redondear. Ese ángulo gatito es 43.899 grados. Ya, es el ángulo. Vamos con este ángulo. El ángulo de inclinación, que sería ese. Menos 180 porque vale menos el plano, y sumamos ángulo gatito. 43.899 grados. Si hacemos eso, menos 180 más lo anterior, que está guardado aquí en la calculadora, me da que el ángulo de inclinación es menos 0.136,101 grados.
Por lo tanto, ese campo eléctrico vale eso, y el ángulo de inclinación de dirección para dónde va, menos 136,101 grados. Y eso, muchachos, ese es el valor del campo eléctrico en este caso. Nos vemos, espero que les haya servido, que les sirva este análisis. Vamos a ir con flujo eléctrico y les dejo dos ejercicios, estos, para que los pueda resolver y pueda practicar en casa. Cuídense.